Un poquito más para allá. Creo que ahí bien. Vale. Hola chicos de Café Trupé, hoy estamos aquí con Eva que vamos a hablar un poquito sobre todo de sus inicios en la música, cómo ha estado el verano, si ha tenido algunos proyectos este verano y próximos proyectos que tenga, también hablar un poquito de la música y sobre todo queríamos saber Eva, ¿qué tal el verano? ¿Has hecho algo así de algún show, algún espectáculo? Pues he tenido algunos bolos por pueblos de Ávila, o sea, de Segovia, quiero decir, en Albacete también, en Cataluña, sí, he tenido alguna cosilla por ahí. Sobre todo tú el verano, cuando no tienes espectáculo, no tienes show o algo así, algún bolo así que tengas, ¿lo utilizas para componer o desconectas mucho de la música? ¿Cómo lo llevas tú más o menos? Yo creo que más bien para componer y para Sí. conectar, ¿no? Porque al final en invierno, con todo el curro, la vida, ¿no? Como que no da tanto tiempo para ponerte tranquilamente, ¿no? Relajarte y para poder componer y para poder también pensar en otras cosas. Tú cuando compones, sobre todo piensas en algo que te haya pasado, por ejemplo, vas por la calle, lo típico que muchos artistas dicen de he visto algún espectáculo, algún evento, alguna cosa así y lo apuntas en una libreta o algo, o cuando tienes que componer y dices, mira, esta canción quiero que sea de amor y piensas en ese momento. ¿Tú cómo lo haces? Mm, para mí es como un proceso muy diferente para cada canción, Vale, pero hay veces que es como que te descargas la canción de la nube, ¿no? Un vale, poco, como que a lo vale, mejor vas por la calle, te viene una melodía o una frase o ves... Para mí es muy visual todo, vale. generalmente, como que funciono mucho con imágenes o con algo que veo que me parece muy poético o con algún sentimiento que para expresarlo yo lo veo como de Qué una guay, forma muy concreta, qué ¿no? guay. Y pues a veces pasa eso y hay otras que es más como, me apetece hablar de este tema y te pones un poco como a escribir, a hacer escritura creativa o Sí, sí, automática o todo este sí, como rollo. una lluvia de ideas, como... Vale. Sí, un poco así en automático, eso está muy guay también, como ponerte a escribir, como a ver qué pasa y de repente lo lees y hay Sí. veces que está medio hecho ya, ¿sabes? Como la canción o medio rimado incluso. ¿A ti te gusta sobre todo, ahora que estabas hablando justamente de eso, te gusta primero hacer la melodía y luego la letra o te gusta primero la letra y luego más o menos cómo lo haces o combinas ambas? Pues suelo partir de la letra Vale, y luego improviso sobre la letra y luego con esa melodía busco los acordes, vale, vale. pero ni siquiera, como que intento buscar que la nota de que estoy cantando esté en Sí, el acorde y sí. luego añado otras notas, ni siquiera busco acordes que yo me sepa, sino que voy haciéndolo un poco de oído. Vale, vale. Y sobre todo tú cuando quieres componer, compones a partir de un tema, de una idea de, por ejemplo, quiero componer de las vacaciones o quiero componer de los viajes y a partir de ahí compones o eres más de sentimientos, de nostalgia, por ejemplo, y a partir de ahí compones. Supongo que más de sentimientos, ¿no? Ok, O que al final puedo tener una idea, pero luego, da un giro. claro, Vale, luego pasa lo que pasa, ¿no? vale, Como vale. que yo me dejo llevar un poco. Y cuando tienes esos momentos así de querer componer o que tienes como esa manera de expresar algo, ¿utilizas alguna herramienta, alguna libretita, algún cuaderno o eres más tecnológica de alguna? No, yo tengo libretas, Ok, generalmente. ok, Suelo tener una libreta hasta que se acaba. ok, Y ok. que es como mi libreta para componer, aunque luego muchas veces también acabo haciendo otras cosas ahí, de Ok, todo tipo, pero ok. principalmente es para eso. Vale. Y cuando tomas notas, quería saber sobre todo qué elementos sueles poner en la libreta o cuando vayas a componer algo, qué elementos sueles poner. Temas de rimas, quiero que esto rime, por ejemplo, en IA, que terminen las palabras en IA y tal, o cómo más o menos tú lo sueles hacer. La verdad es que no suelo pensar mucho en la métrica o Vale, en la rima, ok, pero sí que a veces tengo a lo mejor una melodía. O vale, sea, no siempre parto de la letra. Hay ok. veces que tienes un soniquete un poco Sí, sí. y a lo mejor has escrito una primera frase y sabes cómo quieres que salga la segunda Ah, vale. y
tienes la Y idea le de vas lo que hilando quieres cosas. decir, Ok. pero no exactamente. Ok. Y yo a veces lo que hago es buscar sinónimos. Ah, vale. Por ejemplo, en plan, Vale. sinónimo de esta palabra que rime con esta otra. Qué guay. Cuando Vale. te quedas así, como que sabes lo que quieres decir y sabes la melodía, pero no te sale la palabra. Ok. Vale, vale. Un poco eso. ¿Y sueles hacer como está ahora muy de moda mezclar idiomas? Francés con inglés, o francés con español, o español con... Pues no tanto, porque yo la verdad que no he escuchado mucha música en inglés. Generalmente he escuchado más bien música en español. Vale. O cuando la escuchaba en inglés tampoco me sabía muy bien la letra, Vale, ¿sabes? vale, Entonces vale. era más guachuguá. Vale. Y entonces no tengo tanto esa mezcla. Vale, vale. Igual alguna palabra de Albacete o alguna cosa así, sí, Vale. pero más local. Y ahora justamente que estabas hablando de Albacete, ¿tienes alguna, cuando tú compones o cuando haces alguna canción, tienes alguna cosilla que digas, mira, esto se me ha quedado de Albacete, de que me gusta mucho hablar de esto, o digo mucho palabras de mi pueblo, o digo, ¿sí? Sí, o sea, totalmente. Y tampoco es una cosa que yo haya hecho como a propósito, pero yo empecé a tocar en un grupo de coros y danzas, que es como Vale. música folclórica de Sí, allí, sí. con trajes y todo el asunto. Ujú. Y yo luego cuando empecé a componer canciones, pues de repente hacía, no sé, digo, venga, esta quiero que sea una chacarera, pero luego en el fondo es más bien como una jota, ¿sabes? Que Vale. tienen ahí algunos Sí, elementos sí, en sí. común. Y me ha ido pasando un poco eso, ¿sabes? O que, por ejemplo, gran parte de mi familia son agricultores, entonces yo de pequeña he ido mucho al campo, he estado mucho en contacto, pues, que sí, con la vendimia, con coger uva, con coger olivas, todo este tipo de cosas. Vale. Y muchas veces las imágenes que me vienen son de ese la estilo, niñez. sí. Y no sé, yo realmente me he criado en Albacete, que sigue siendo una ciudad, aunque haya ido bastante al campo, pero muchas veces me vienen, supongo que es porque son recuerdos bonitos o así, y me viene mucho ese tipo de imágenes como rurales y así. Sí, sobre todo en ese tipo de sitios tipo Ávila, Albacete, Murcia, que la gente mucho se mete con ellas, pero al fin y al cabo salen muchos artistas de esas zonas porque es como, para ellos es mucho más fácil como transmitir sentimientos y cosas porque no tienen lo que estábamos contando antes de la entrevista, de esa presión de la ciudad, tienen mucho más tiempo libre, más tiempo para conectar con cosas del día a día. El ritmo es otra Mucho más historia, calmado. sí, o sea, yo voy a Albacete y es como el ritmo de la propia vida de la ciudad funciona diferente y es como más amable con los ritmos orgánicos de la vida, yo creo. O tipo, es súper normal que un vecino te traiga higos que le han Sí. sobrado de su... Para mí eso es bastante normal y es como muy bonito Sí. y es como también una forma de cuidarse entre la gente que aquí es más difícil. Como que... El yo querrá creo- algo que pasa o sí. Sí, es más difícil porque no lo teníamos a mano y no y también por la propia logística, ¿no? Es que aunque tú quieras ser majo con tus amigos y luego para verle tardas 50 minutos, es que no es tan fácil. No te resulta fácil o no te resulta accesible poder ir Claro. o tal. Sí. No puedes tocar a tu amigo para que se baje, ¿sabes? Que es una cosa... Lo que hacíamos antiguamente de niños, la Claro. típica de que baje Juan, que baje Manolito, que queremos jugar. O... Claro, yo hacía eso, ¿no? O vas de fiesta y vas haciendo la ruta, recogiendo a tus amigos. Sí, sí, sí. Pero aquí no se puede. Ya. Y sobre todo en el tema de cuando eras niña y lo típico que siempre te preguntan qué quieres ser de pequeña, que mucha gente que contesta, yo quiero ser enfermera, astronauta, bióloga. Tú siempre tenías esa facilidad, no sé si en tu familia cantaban o tenías esa cultura de iba a un cumpleaños, una fiesta o algo y se ponían a cantar. ¿Tenías esa facilidad en la música? ¿O La verdad es estaba que en mi familia no hay bueno, ahora sí, como Vale. que ha sido más a posteriori, ¿no? Vale. Que mi padre también se metió al grupo, ahora canta y toca la bandurria, pero en mi familia no hay mucho ese contacto con la música, o sea, nadie toca o nadie tocaba así en Vale. las fiestas ni nada, entonces no sé muy bien, la verdad. Mi padre sí que le gusta o me ponía así cosas, pero no de una manera tan activa en mi familia. ¿Tú has tenido ese cariño, por así decirlo, de querer descubrir nuevas canciones? Lo típico de a lo mejor dices reggae o así, géneros así un poco extraños que no son típico pop, rock. ¿Tenías esas ganas de conocer nuevos géneros y tal? Pues, o sea, yo lo que recuerdo sobre todo de mi adolescencia es que era muy fan de pocas cosas, pero muy distintas entre sí en realidad. Como que era súper fan de los Beatles, tenía toda la discografía, luego de M-Clan,
y del Canijo de Jerez, ¿sabes? Como 3 o 4 Sí, sí, grupos, sí, sí. pero... Y luego mi hermana siempre ponía Amaral, por ejemplo, en la habitación de Mira. al lado, entonces Sí, yo sí, me sí. sé toda la discografía de Amaral también. A mí me pasa lo mismo en los géneros, mucho cuando salimos muchas veces de fiesta o cuando estamos en casa o tal, y ponemos música, siempre me dicen que yo parezco los 40 o una radio porque te empiezo poniendo a lo mejor eso, reggaetón o música un poquito más así tipo Maluma, cosas un poco más comerciales, luego te pongo a lo mejor algo que sí de Billie Eilish, luego te pongo música electrónica, luego te pongo música clásica, luego tal, entonces es como... Me gusta mucho todo, ¿sabes? Entonces, siempre me gusta de los artistas ver cómo han empezado ellos, porque hay artistas que a lo mejor se dedican a algo más comercial porque es lo que le da notoriedad, más fama y tal, pero luego le ves que sus gustos son que eso, música a lo mejor de Estados Unidos, de reggae, no sé qué, y dices, ¿y por qué no te dedicas a ello? Ya, ¿Sabes? es verdad. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, últimamente lo que más escucho es música urbana, ¿sabes? Justo, justo. Y eso es más de la última época, porque yo antes no escuchaba tanto este tipo de música, ¿no? Pero no sé, al final las influencias me parecen una cosa un poco misteriosa, porque tú a lo mejor te esperas. O sea, al final las influencias aparecen, pero Se ven no... en los discos a los Claro, más cuando ya los artistas a lo mejor están muy, muy establecidos, que ya pueden decir una Taylor Swift, un Dua Lipa, tal, que te empiezan a decir, sí, mis ídolos han sido Michael Jackson o tal, ¿sabes? claro. O sea, yo, por ejemplo, también como estudié guitarra clásica, pues creo que también muchas de las cosas de lo que yo hago en la Sí, guitarra sí, tiene influencia de eso. vale. O de, yo qué sé, cosas frikis como que Sí, hay en la música clásica que son muy sí, interesantes sí. y que de otra manera no las escuchas un poco, ¿no? Ya, Movimientos cromáticos del bajo o sí, 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 cositas sí, así sí. muy guays. A mí me gustaba sobre todo de que yo siempre he dicho que en el día a día, en la ESO, en el bachillerato, cuando estás estudiando, es verdad que muchos profesores de música y los niños se lo toman como que es la hora libre, la hora de que puedas hacer lo que quieras, no prestan mucha atención y nos veías a 3 o 4 que si nos gustaba mucho, que nos ponía, porque a mí me encantaba mucho el profesor, de que muchos profesores se quejaban de él porque él ponía la música a tope o al 90 o al 80 porque decía que la música se tenía que escuchar a ese volumen, porque si no justamente el director o el compositor o tal lo hubiera puesto bajo. Entonces tú veías que él ponía Carmen de Bizet, ponía La Naranja Mecánica y te ponía a lo mejor la música, las bandas sonoras. Entonces ves que en ese tipo de profesores son los que a lo mejor, por eso yo siempre digo que a lo mejor por eso tengo ese abanico tan grande de música que me gusta, por haber tenido ese tipo de profesores. Sí, a mí me parece que la asignatura de música en los coles e institutos sobre todo está súper mal planteada, como que para todo lo que se podría hacer te quedan en una parte y muchas veces por obligaciones de temario o por... De horas que no tienen tantas, y lo Sí, ponen como si fuera un recreo, una filosofía, que son asignaturas como extras, que no le dan esa importancia de una lengua, matemáticas. pero no sé, yo como profe, por ejemplo, Sí, que he hecho sí, sí, mucho, sí. pues al final es que te puedes poner a componer con tus alumnos de una manera relativamente Y puedes fácil. ayudarles a lengua o tal. Claro. Pues, la música yo siempre digo que puedes unir varias cosas porque cuando estás, por ejemplo, en lenguaje musical y estás sumando negras o tal, también puedes meter ahí matemáticas, en lengua para componer. Total. Es que, y como medio de expresión simplemente que nos hace muchísima falta como sociedad, aunque solo sea para eso, ya sería mucho más útil que aprenderte 4 nombres de compositores de hace 3 siglos, que está muy bien también, pero igual si tienes un tiempo limitado, yo me centraría en otras Que cosas. además nadie lo va a utilizar, de que cualquier músico no le preguntas cuándo nació Beethoven y no lo va a necesitar nunca, O ¿sabes? lo buscas en la Wikipedia, Eso que es, hoy eso día es. ya está, ¿sabes? Claro, claro. Sí, Entonces, a mí me parece muy, muy interesante ese tema de la música, sobre todo en los países nórdicos, de que mi hermana lo puede mirar un poco mejor y me lo he ido comentando y eso, en Estados Unidos, Alemania, que son países que tienen como la cultura no solamente de la parte cultural, de deporte, mundo artístico, tema de música, tema de actores, de toda esa parte, veo que están mucho más avanzados y con una mente mucho más abierta que aquí en España, que es como los artistas y tal, la típica pregunta de, ¿pero tienes otra profesión? ¿Sabes? Es como el hobby, ¿sabes? claro, total. O sea, yo, por ejemplo, cuando tenía 17 años, no sabía muy bien qué estudiar, pero a la vez me estaba preparando para el conservatorio, entonces sí que sabía qué estudiar, ¿no? Bueno, Pero como nadie me lo planteaba así, era como, ¿y qué vas a estudiar? Entonces, pues estudio otra cosa aparte, pero realmente sí que está un poco ese concepto aquí en España. Y de como de una segunda profesión, un hobby. es que a mí me parece como muy curioso a nivel social, porque por un lado la gente
idolatra muchísimo a los artistas, como si fueran una especie de dioses, semidioses, sí. Pero a la vez es como que se piensan que crecen como las setas espontáneamente, ¿no? Que de repente un día te levantas y cantas así y como si no tuviera un montón de curro detrás, ¿no? Y eso pasa luego también para pagar eso, ¿no? Para pagar eso como profesión también lo valoran de esa manera. O bien muy a lo loco, o si no, como si no fuera un trabajo, ¿no? Como que hay mucha gente también que te plantea hacer bolos por promoción o por cosas así sin pagar. Eso sobre todo en el tema de lo que estamos hablando de la música urbana, se ha visto un boom. El mayor ejemplo son estos, Nicki Nicole, Quevedo, de gente que no la conocían hace 3 o 4 años, han tenido un boom y ahora todo el mundo les gusta conocerlos y tal, pero es que hace 2 años a lo mejor iban a bolos de 10 personas, 20, Claro, ¿sabes? sí, es que es así de como de un extremo al otro un poco, ¿no? Y a mí me gusta mucho sobre todo el tema de Quevedo, que el otro día, hace como un año, 2 años, fue a la Resistencia y Bronca no se quedaba como extraño, como diciendo, pero si yo iba a tus conciertos, que tenía 5 o 10 personas y nos gustan las cosas así raras de un chaval que canta en un local y lo escuchan 10. Y decía, y ahora el canario este llena todos los estadios, todo el mundo quiere hacer colaboraciones. Entonces me parece muy, muy extraña esa mentalidad que tiene España de, vale, yo te voy a animar, tienes 10, no pasa nada tal, pero luego cuando tienes 1 millón, te conozco de toda la vida y a lo mejor no les he escuchado a los inicios, ¿sabes? Sí, total. Sí, o eso, que parece que no es una cosa como una carrera de fondo total, ¿no? Que luego los artistas están a... Pegas una buena canción y Claro, ya... sí, pero bueno. ¿Tú has sentido la obligación, ya ahora que no, que todavía no has tenido ese boom mediático, esa parte de canciones más comerciales o tal, tú has tenido esa presión, tanto de familia como de ti misma, personal, de decir, quiero hacer una canción un poquito más comercial o que hable de algún asunto de actualidad que pueda relacionarme con algo y así tener ese boom mediático o tal? ¿Has pensado en eso o tú quieres sentirte como artista más identificada? La verdad que nunca he pensado mucho en esos términos, pero porque para mí el lugar desde el que yo empecé a hacer música era como para mí, sobre todo, ¿no? Como así de inicio. Una parte de aislamiento, una parte de Sí, componer. y de hecho es que también empecé, no me planteé tanto como empezar a ser cantautora, sino que me surgió un poco porque empecé con un grupo que tenía con una amiga que era poeta, que conocí en un micro abierto, y entonces ahí pues como un poco como un juego empezamos a hacer eso y entonces empezamos a hacer conciertos y luego el grupo se disolvió y yo entre tanto pues había entrado en entorno con muchos músicos, no sé, Te me empezó a gustar ese encantaba. mundo. Y entonces ya seguía haciéndolo, pero realmente, no sé, yo simplemente escribía desde hace mucho y tocaba la guitarra desde hace mucho y todo se juntó de esa Te has manera. unido todo y has dicho a lo mejor. Eso es, pero no sé. Eh, esto de, pues a mí me parecería interesante hasta cierto punto, como el buscar cosas que puedan funcionar mejor según un algoritmo o no sé qué, pues según qué cosas tengas que sacrificar, ¿sabes? Pero realmente supongo que hago una música relativamente rarita o muy personal, entonces Pero no... muchos artistas dicen lo mismo, de que hacen música muy, por así decirlo, personal o poco mediática, y al fin y al cabo son las que están ahora pegando el boom. Entonces, Es que es eso, luego realmente ves las cosas que están pegando ahora y son cosas también muy raritas y muy personales, entonces yo creo que al final cuando eres fiel a lo que a ti te gusta y transmiten bueno, bien. eso es, y si para ti tiene un sentido, yo creo que siempre va a ser mejor que perder esa esencia o esa... Yo siempre digo que el artista que más refleja cómo está la sociedad hoy en día y que hace a lo mejor 10 años, 15 años no sería nadie, es Billie Eilish. Es un artista que tú la ves hace 10, 15 años y a lo mejor mucha gente diría, ¿dónde va? No me gustan sus canciones y tal. Y ahora saca cualquier canción y es número uno. Entonces, es como ese dos mundos, ¿sabes? O Rosalía, incluso Claro. el disco que ha sacado Rosalía, que es mega famosa, es rarísimo en realidad. Si te paras a Es analizarlo, mezclar muchos géneros, es un muchos sonidos. collage raro que luego está guapísimo a la vez, pero realmente... Porque que se te haya ocurrido mezclar todos esos Sí, sonidos es como... sí, ¿Qué pasa en tu cabeza, sabes? y porque no lo ha hecho de manera casual, ella Claro. sabe también lo que se hace y busca lo que busca, pero realmente si lo comparamos como con lo que se hacía antes, que era más un género Estructurado, concreto, sí. sí, supongo que estructurar es la palabra, ¿sabes? Pues nada que ver ahora.
es Sí, muy caótico. ves los artistas de eso, de Beatles, Elvis, tal, que eran todos ABC, todas las canciones eran más o menos parecidas. Elvis rompía a lo mejor un poco más, Michael Jackson, que eran artistas a lo mejor que rompían para su época, pero es que ahora todos rompen. Todos muchas veces les dicen, ¿tú a qué te dedicas? ¿O qué género es el tuyo? Y dicen, bueno, todo el mundo me clasifica en pop, pero a lo mejor te saco un reggaetón, te saco un tal, entonces... Es que, es que hoy día los géneros están muy difuminados realmente. Al final, creo que lo que une o cohesiona tu música es más otro tipo de cosas, ¿no? O sea, por La puesta en el ejemplo, escenario. sí, o incluso yo mis canciones, unas con otras son muy diferentes a veces, y me acuerdo una vez que yo estaba como un poco preocupada por esto y me dijeron como, pero da igual, se nota un montón que son tuyas por el Claro, por tu voz, por las claro. melodías que haces, como que al final, aunque tú Las te ibas parezca poniendo tan personal. diferente, sí, Sí. como que está más cohesionado porque eres tú. Y eso es un filtro que no, quieras o no, está ahí, ¿sabes? Como, aunque a ti te parezca que estás haciendo cosas muy raras. ¿A ti te gusta sobre todo de los sonidos o de cuando vas a poner alguna parte en las melodías? ¿Te gusta cogerlo de bibliotecas, de sonidos guardados o te gusta hacerlos tú? Esto ahora que está muy de moda, coger una botellita, hacer un sonido, hacer sonidos. Pues el disco que he hecho ahora es súper orgánico, está todo Vale, grabado en directo, vale. pero recuerdo que tuve un poco una reflexión sobre cómo hacer el proceso entero de producción, porque era como, vale, ¿qué hago? Monto una banda, hacemos ensayos y luego vamos a grabar como lo que hemos hecho en esos ensayos, o la otra manera de trabajar, que es como vas con tu productor, con una especie de esquema de canción o canción, y luego a saber qué pasa, ¿no? Y para este disco yo lo he hecho así, pero en realidad me parece muy interesante también explorar otro tipo de sonidos más electrónicos o un poco más, Bibliotecas, ese tipo. sí, que fusionen otro tipo de cosas, no sé. Además también tiene mucho que ver con el folclore, en el Sí. fondo, porque antes te cogían cualquier cosa, que si unas cucharas, que si en la mesa, y con eso Lo se típico de Navidades que montaban, te ponías con la botellita a claro, darle sonido, la eso pandereta. es, entonces eso mola un montón también, y al final es como una especie de mezcla entre lo de antes y lo Sí. nuevo, como que puedes Mezclar experimentar con eso. tecnología con lo antiguo, con lo... Sí. Tú sobre todo, si tendrías que decir algunos artistas que te marcan en el día a día, no solamente en el tema de la melodía, en el tema de la música, sino también en el tema personal de decir, me gusta cómo está llevando ellos la música, los mensajes que da y todo, ¿qué artistas son los que más te marcan? Pues mucha gente también que son conocidos o amigos míos, ¿Vale? como, no sé, Bewis de la Rosa, por ejemplo, que mola un montón lo que está haciendo y la puesta en escena que tiene y cómo lo está llevando todo. O Marala, que son unas chicas de Cataluña que también hacen folclore, pero muy moderno y muy guay. O Faneca, que son unas chicas de aquí de Madrid que hacen como folk progresivo, no sé, cosas muy guays. O si no, bueno, Rosalía a mí me gusta mucho, me parece súper guay lo que hace. ¿Vale? ¿Quién más? No sé, Billie Eilish mola un montón también. A mí me gusta mucho la gente con ese tipo de voces, Sí, que, ¿sabes? eso, que no se encasillan en un tipo de género o en un tipo de voz, sino que van mezclando de a lo mejor tener una voz un poco más melódica o una voz un poquito más de ese sentido. Sobre todo lo que está ahora muy de moda, que es como volver al pasado, que lo ha puesto muy de moda el grupo este italiano, Maneskin, que otra vez han vuelto al rock, a lo antiguo. Sí, ahora es como una especie de neo vanguardias, Sí, ¿no? sí, Algo sí, sí, así. sí, sí. De traer lo antiguo y Sí, darle como un golpe y de hacerlo todo de nuevo, sí. sí, sí, también con el folk está pasando eso. Ahora está surgiendo un montón de cosas, pero con un toque muy moderno, ¿no? Como Ujú. Rodrigo Cuevas o yo qué sé, o la Carmento, aunque ya Sí, igual fusiona menos, pero sí, 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 no sí. sé, todo esto. Y sobre todo cuando tú te ves así en unos años diciendo, me gustaría que mi música fuera por este camino o dedicarme a esto o hacer algún evento en algún espectáculo. Es decir, por ejemplo, el otro día me estaba contando un artista que su sueño es, cuando ya sea así bien reconocido y todo, ir a un festival tipo Coca-Cola Music Experience o los 40. ¿Tú tienes alguna cosa así que digas, mira, por mi tipo de música y tal, quiero ir a esto? Mm, ah, pues a ver, es que tenía un poco eso ¿Vale? con un festival que hay supongo que esto es más como emocional que otra cosa, Ujú. pero a mí me encanta una zona de Albacete que se llama Yeste,
que es como las montañas de Albacete, Sí. y que tengo mucho cariño. Y hay un festival que se hace ahí, que es el Natural Tus, y quería como desde hace años tocar ahí, y este año he tocado. Entonces es como... Y luego, pues no lo sé, realmente yo, más que un festival concreto, yo veo mucho mi proyecto como en ese tipo de festivales pequeños, de como o pequeños o medianos, de en la naturaleza un poco, como... Sí, como campamentos, cosas así un poco más Sí, orgánicas. sí, eso es, como Vale. o proyectos así un poco alternativos de pueblos, de entornos a lo mejor un poco despoblados, pero que luego te haces un festival así y le da vida al pueblo durante una semana. ¿Tú, Pues tú has pensado en ese sentido hacer como que están haciendo ahora muchos artistas de unirse dos o tres artistas que son de pueblos similares o amigos y tal, y están haciendo como podcast o has pensado en hacer algo así de hablar de música o componer o tal? pues no lo había ¿No? pensado, pero pues puede estar muy guay, la verdad. Claro, porque muchos artistas ahora que, por ejemplo, están lejos de que uno es de Cataluña, otro de Galicia, pero se llevan muy bien y componen más o menos de manera similar, pues hacen un podcast los domingos, por ejemplo, y entonces hablan de su música, ayudan a otros compositores a componer y tal. Entonces, como tú también tienes ese estilo de vida y de visión por la música, pues seguramente... Pues puede estar muy guay, la verdad que no lo conozco así mucho. Vale. Escucho algún podcast, pero no de este estilo, así Vale. que igual luego lo busco, porque puede molar. Sí que yo creo mucho en la comunidad y hay un montón de proyectos comunitarios por ahí, ¿no? Que se Sí, sí, van sí, sí, sí. generando. Entonces puede estar muy guay eso. A mí me ha gustado mucho estos últimos años de lo de Eurovisión y sobre todo los festivales estos de Benidorm que están cogiendo muchos artistas de lo que es la España en realidad, ¿sabes? No muchos artistas de estos famosos que tienen carreras ya hechas, sino artistas que llevan 1 o 2 años y son los que están llegando a las finales y todo porque son como los que realmente tienen ilusión por el festival y al fin y al cabo es lo que es el festival, llevar una Mónica Naranjo, un Rafael o un tal que sabes que va a competir bien y que a lo mejor hacemos buen papel, mm, es como uno más para ellos. Don Rafael no va a tener ninguna, ¿sabes? Ninguna ilusión. Total, y además es mucho más, supongo que la función del propio festival, que en el fondo debería ser representar al país, ¿no? Para representar un país como España, que tiene una riqueza musical tremenda, Todos los géneros en realidad, casi todos. claro, pues a través del Benidorm Fest al final es como mucho mejor opción, porque aunque no llegue todo el mundo, durante el festival vas viendo, dices, ala, Tienes qué guay lo que contactos, hace, amigos. claro, qué guay lo que hacen estas chicas de Galicia o esta, ¿no? Y artistas que son emergentes, pues también tienen ahí un poco su momento de exposición y está muy guay, ¿no? Y al fin y al cabo, muchos de las canciones que hacen o los géneros que hacen son muy de festivales, ¿sabes? No, a lo mejor no un concierto para 20.000 personas, pero sí un festival de 2.000, 3.000, que es bailar, pasarlo bien con los colegas y tal, son canciones de ese Claro, total, sí, sí. Tú, sobre todo, cuando te ves en unos años en la música, ¿tienes ya cosas establecidas de decir, me gustan mucho los vinilos, quiero sacar un vinilo, o me gustan mucho los CDs? ¿Tienes cosas así muy como objetivos marcados a corto plazo? Así, no, ¿No? ahora mismo no, pero Vale. también porque eso, acabo de... Estoy como terminando el proceso de este primer disco Vale. ahora, ¿no? Que ya Vale. por fin lo estamos sacando. Guay. Y claro, llevo con esto haciéndolo durante mucho tiempo, pensándolo durante mucho más. Entonces es como, no sé, yo hace unos años me planteé como que quería tener una furgo Vale. y sacar un disco, ¿no? Y estoy como completando ese ciclo. Luego no sé lo que pasará. No tengo mucha idea, pero para, no sé, algo que tenga sentido para mí, ¿sabes? Vale. Que resuene conmigo. No me gusta como hacer las cosas porque sí, la ¿Tienes verdad. alguna colaboración que quieras hacer? O en tu disco, alguna colaboración que digas, me ha hecho mucha ilusión esta colaboración y dentro de unos años quisiera colaborar con tal artista porque me gusta. En el disco no hay colaboraciones, Vale. o sea, solo hay un par de canciones que aparte de la banda fija con la Sí, que grabo sí. todo, como instrumentales, ¿no? Una Vale. trompeta por ahí, una guitarra eléctrica. Vale. Pero bueno, hay mucha gente con la que me encantaría colaborar, yo qué sé, pues con Bewis, por ejemplo, o con Carmento, o con la otra, que, o bueno, no sé, o con mucha gente, con cualquier artista que me guste, realmente pues me encantaría poder colaborar o cantar algo, ¿no?
Sí. Y sobre todo ahora que está habiendo mucho boom en el tema de muchos artistas que se están yendo fuera para estudiar o para coger otros géneros, ¿tú eres de ese pensamiento de a lo mejor irte, no sé, a Australia, irte a Estados Unidos y ver otros géneros, tener un poquito más de como de base, de decir, mira, he visto también estos géneros, me han gustado, me han dejado algo? ¿O quieres primero conocerte bien como artista, fijarte bien como artista y luego ya empezar a conocer otras cosas? Mm, buena pregunta, la verdad que no he pensado yo así mucho en esto. Mm, no sé, la verdad que creo que esperaré a lo que vaya pasando, ¿sabes? Vale, Como que si la vida me lleva a vivir no sé dónde, seguro que allí... A mí al final creo que lo que más me gusta es el folk, vale. de una manera o de otra, aunque Sí, siempre se mezcla con otras cosas, y me parece que el folclore de todos sitios tiene como elementos en común, sí, de alguna sí, sí, manera. sí, sí, sí. Entonces, si estoy en Estados Unidos, seguro que al final acabo aprendiendo del folk de allí, o si estoy en Es de mis Europa géneros de... favoritos, de Sí, lo de Estados Unidos, el típico de la época de Hannah Montana y tal, de sus inicios, el típico de sí, vaqueros. eso. Es un género que me gusta mucho y, Es que me parece como muy puro, como muy de ujú, raíz. y te da como buenas sensaciones, ganas de bailar, de como, Sí, ¿sabes? total. Sí, sí, sí. Entonces eso, todo lo que sea folk, yo creo que así a priori, aunque al final estoy más con el de aquí, Sí, como sí, que sí, es sí, como el con el que español, sí. más he mamado un poco, pero es que sí, me gusta, me mueve, supongo que es lo que más me mueve, como de estar en contacto. Sí, eso sobre todo me gusta de los artistas ahora españoles, que sobre todo lo que quieren es como afianzarse o como transmitir lo que realmente ellos son como artistas antes de estar dividiéndose, siendo comercial, como decíamos antes, y estar perdiendo lo que son realmente en realidad, porque al final como están saliendo muchos artistas y ser igual que el resto, entonces Claro. la gente va a decir, pues en vez de ahorita de ti o igual 350 que hay, o, ¿sabes? Entonces, Es que, claro, al final para repetir ya lo que se ha hecho, pues ya está, para volver a hacer lo que han hecho los Beatles, ya estaban los Beatles que lo hacían mejor, ¿no? claro. Entonces, al final todo nos influencia y todo está ya inventado, pero si puedes aportar algo, probablemente sea pues lo más original tuyo, ¿no? Si es algo que te va a distinguir un poco o que... Y es que además luego nunca se sabe, porque lo que tú decías antes es que ahora lo que está siendo comercial realmente son cosas bastante personales. Sí, sí, sí. Que a lo mejor Entonces, tenían su grupito de amigos que lo escuchaban y tal, y ahora es justamente lo que está sonando más que un pop de toda la vida, un pop clásico que ya se está total. perdiendo. Sí, Yo, sobre todo del tema que yo le veo siempre mucha similitud a toda la parte de la cultura, puede ser tanto deporte como eso, como música, veo que ahora la gente como que está tomando en realidad lo que era la cultura, que al fin y al cabo es como transmitir mensajes, ¿sabes? Como crear, tanto yo por ejemplo que soy entrenador de fútbol y entreno a niños o a chicos así jóvenes, le estás transmitiendo al fin y al cabo un mensaje, una forma de vida, unos mensajes en el día a día, y los músicos son igual, tú transmites una canción y transmites mensajes, transmites formas de ser y tal. Y tú has sentido de que si tú que eres profesora, has sentido esa responsabilidad de decir, estoy educando a niños que a lo mejor uno de estos niños que les estoy enseñando música va a ser músico y tal. ¿Tienes ese...? pues no lo he pensado tanto en el sentido de que puedan ser músicos, Sí, pero sí que lo tengo muy presente como a nivel general. De hecho, o sea, la primera clase en mi vida que di, volví súper asustada, en plan, madre mía, qué responsabilidad más claro, grande. claro. Pero sobre todo me parece más importante, pues, educar en valores también, como Eso es. en que no sean personas violentas o en que no sé, en muchas cosas que luego a los niños también, muchas veces a los niños se les habla como si no entendieran nada y yo hablo con ellos como puedo estar hablando contigo y al final cuando les explicas las cosas, en plan, oye, mira, no le pegues a tu Y esto compañero, es por esto, no, claro, no porque lo digo yo, porque... claro, en plan, mira, no le pegues, mira su cara, ves que está triste después de que la has pegado y dicen, ah, pues sí es verdad, ¿sabes? Y dice, ah, perdón, y se dan cuenta más que si cojo y le grito y le echo la bronca, que A mí sobre todo me gusta mucho yo tengo una buena amiga que muchos de los que nos siguen la conocerán, que es Varey, una chica que fue a Eurovisión, que es cantante. Me gusta mucho hablar con ella porque ella, aparte de los mensajes que da con las canciones y tal, me gusta mucho hablar con ella en el tema de como madre, ella tiene dos hijos, y me gusta mucho porque ella lo que le gusta es como
que ellos mismos vean las respuestas, ¿sabes? De que tú les das un problema o le dices una cosa y que ellos mismos te respondan a lo que está pasando o que vean lo que han hecho mal, de ¿por qué tú te crees que yo estoy enfadada? Pero no decirle, esto está mal porque no se hace. Pero ¿por qué no se hace? Un niño de 6 años, 7 años no sabe por Es que qué. no lo entienden Claro. realmente. Y, o sea, entre que no lo entienden, también según la edad que tengan, Son niños. es Al que final es sí, que, ¿sabes? Ellos juegan a pegarse, tal. sí, y Claro, que son cosas muchas veces propias de su desarrollo, claro, ¿sabes? Como claro. que un niño coja cosas y las tire y no sé qué, en ciertas edades es normal porque aprenden explorando. Entonces, la cuestión es eso, hablar con ellos, explicárselo o como dices de tu amiga Varey, Sí. pues es como Descubre casos. sí, preguntarles. Muchas veces yo lo Sí. que hago es preguntarles un montón de cosas y Sí. también puedes aprender tú mucho de a ver qué Eso cosas es. te dicen, porque ellos tienen mucho raciocinio y también Y mucha y humanidad. tener unas soluciones que a lo mejor a ti no se te ocurre. A mí me gusta mucho en el tema del fútbol entrenar en edades pequeñas, porque en juveniles cadetes es más como formar a la persona, no tanto a la personalidad o así, sino educar de no seas trasto, tienes 16 años, vengas educado, tal, lo típico con esa edad. Pero con niños de 11 10 11 años, que es lo que estoy entrando justamente ahora, me gusta porque tienen soluciones. Tú, por ejemplo, le dices, tienes un ejercicio que tienes que llegar de aquí a aquí y tienes que ir por ahí. Y a lo mejor el niño no va por ahí, sino que va por aquí haciendo una cosa rara y dices, ¿qué solución ha tomado? ¿Sabes? Y aprendes tú más, dices, Sí, mira, sí, ¿cómo y cosas que no se te hubieran ni ocurrido a ti jamás, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, eso también en la música lo estarán haciendo mucho de que tú vas a clases y mi sobrino ahora está tocando también el cello, está también aprendiendo música y tal, y él se aburre cuando le enseñan solamente música clásica porque es muy estructurado, o sea, no te puedes Claro. salir de ahí, está todo como muy cerrado. Entonces, me gusta porque él dice, yo quiero música actual, música pop o música tal para descubrir cosas y componer y hacer. Sí, sí, y también porque los niños tienen sus inquietudes. Ellos a lo mejor quieren hablar de Spiderman que se tira pedos, pero es que para él es súper Eso importante es. hablar de eso, Claro, ¿sabes? ¿Y claro, quién eres tú para decirle que no, en realidad? claro. Y ojalá también tener un poco de ese espíritu suyo, que como de hacer un Todo poco el jugando, payaso. tal. Sí, a veces, que estamos siempre muy serios y muy aquí todo ordenadito, pues yo qué sé. A mí por eso siempre me dicen los colegas, que dicen, tú como entrenador eres muy bueno porque eres como un niño grande, porque en ese sentido conecto mucho con ellos, me divierto con ellos, entonces me cuesta a veces el decir, soy el entrenador, tengo que ser un poquito tal, no sé qué, pero porque también de niño era así, yo cuando era jugador siempre me gustaba que los entrenadores fueran cercanos con uno, no el típico voz de mando que tiene 40 años, pasa de ti, es como tú eres el jugador, vete, ¿sabes? O sea, hay que tener un orden y ellos también, creo que los niños también valoran mucho que tengas cierta autoridad y cierto orden, porque ellos también lo necesitan. Claro. Pero a la vez, creo que hay que tener un equilibrio entre eso y dejarles que sean niños, Eso ¿sabes? es. Que no pueden estar, además aquí en Madrid, que es que se ve mucho, que están los niños Amargados hasta las y todo, sí, narices, sí. porque están todos los días del cole a las extraescolares y tienen 5 cosas Como, diferentes. papá, déjame, no me pongas en 80 extraescolares, que yo a lo mejor, de todas las extraescolares que me estás poniendo, a lo mejor no me sirve ninguna porque yo lo que quiero es pintar paredes, a lo mejor, ¿sabes? Y no me estás... A ¿Sabes? saber si cuando lleguen a ser mayores existen las mismas profesiones que Eso ahora. es, Es eso es. que, ¿Quién se imaginaba que se podía jugar a los videojuegos de manera profesional o cosas, ¿sabes? claro, para nuestros padres impensable probablemente, ¿no? Claro. Mm. Ahora viene un momento que nos gusta mucho con los artistas, que es ponerle cosas para elegir entre una cosa u otra, ¿vale? Entonces, son preguntitas cortitas. La primera, ¿hamburguesa o pizza? Pizza, ¿Vale? ¿Frío o calor? frío, ¿Verano o invierno? invierno, ¿Vale? ¿Sala de cine o Netflix? Netflix, ¿Fiesta en casa o fuera? en casa, ¿Comer o dormir? comer, ¿Vale? ¿Tocar un instrumento o cantar? cantar, ¿Mar o montaña? montaña, ¿Coche, tren o avión? coche, ¿Instagram o TikTok? Instagram. ¿Vale? Y luego la última, ¿alguna pregunta que siempre, o algún tema de que siempre te gustaría haber hablado, de alguna cosa así en general, que digas, yo soy una fanática de, no sé, de las plantas, por ejemplo, y me gusta que me pregunten de tal? ¿Tienes alguna pregunta así algún tema así que te gusta A mí me mucho? encanta hablar de relaciones, de los cuidados de las relaciones, Qué de guay. cosas un poco Sí, psicológicas o sí, así. sí.
Sí, eso me encanta. ¿Tienes así curiosidades por el tema de psicología, por el tema de, ¿cómo te puedo decir? De esto de lo típico de las relaciones matrimoniales cuando tiene problemas y van a una especie... ¿Te gusta ese? Sí. Sí, total. O sea, yo de hecho de lo que más, a lo mejor antes me decías de podcast, Sí. pues yo escucho mucho un podcast que se llama Entiende tu mente o ese tipo de cosas, como de... Me gusta mucho aprender de eso, me parece que me hubiera encantado como saber más antes y me parece muy importante y súper interesante, ¿no? Sí, a mí me parece siempre que es una rama que se le da poco importancia, que mucha gente, tanto sean famosas como no, le están dando ahora la importancia que tiene realmente el cuidar tu mente al día a día, hablar contigo mismo, tener como esa conexión de decir, vale, tengo un problema, pero que no me afecte tanto, porque al fin y al cabo, si me afecta, es doblemente que te afecta en el momento y luego de la mente y todo eso, ¿sabes? Claro, total. O al final, no sé, tanto en la salud mental propia como en relación con otras personas, es que son cosas de las que tienen muchísima importancia en nuestra vida y luego es como que nadie nos enseña como, pues no sé, comunicación, tratar los conflictos de una manera no violenta y asertiva, ¿sabes? Como que Tienes fracasos que no son fracasos, sino tal como Sí. cómo manejarlo. Pues eso cuando lo sería dejas con una genial. pareja. Claro, sí, tanto contigo Sí, como sí, con sí, los sí. demás. Es que me parece como Y básico. es verdad, lo que dices es que nadie te lo enseña en el colegio ni nadie, no te dice, se ha muerto tu perrito, ¿qué Claro, haces? total. Es Sí, como, descúbrelo, ¿sabes? sí, y luego llegas al mundo real y hostias por todos lados Sí, un sí, sí, poco. sí, sí. Y Sí, luego que está muy mal visto la gente cuando dice, yo por ejemplo, es verdad que en el mundo deportivo se está viendo mucho mejor el tema de tienes el psicólogo deportivo, tienes tal, como que está mucho mejor visto, pero hay gente que por ejemplo va al psicólogo y es como, guau, ese está loco y tal, y a lo mejor no tienes ningún problema, pero justamente porque no tienes ningún problema vas al psicólogo para no tenerlo, ¿sabes? total. Y de hecho, al final te da muchísimas herramientas, sobre todo, como... Y Estructurar lo de las sí, agendas, a mí me dijo que es muy bueno tener las cosas apuntadas en agendas, en tal. claro, sí, o sea, a mí me parece súper útil, la verdad. Y es verdad que supongo que cada vez menos, pero hay mucho todavía ese prejuicio de que parece que si vas al psicólogo estás loco, pero de hecho al contrario, probablemente si vas te lo estás tratando y estás haciendo un montón de esfuerzos por estar lo mejor posible. Eso es. Porque si te constipas o te rompes una pierna, pues vas al Y médico. nadie Pues, dice, ¿por qué vas al médico? de hecho, todo el mundo entiende que es lógico ir al médico, entonces esto es igual en realidad, pero Claro. bueno, estamos en ello, ¿no? Como sociedad un poco. Lo que estábamos hablando, que todo está evolucionando, tanto el tema de la música como el día a día, el tema de la psicología, todo va evolucionando, así que sí. Ahora para acabar, que ya llevamos casi 40 minutos de entrevista, quería sobre todo saber próximos proyectos que tengan, no solamente aquí en Madrid, sino ahora que me estabas comentando que a lo mejor te ibas fuera y tal. ¿Tienes próximos proyectos aquí en Madrid fuera, así el próximo mes o...? Sí, tengo este finde, que igual esto sale después, pero voy a tocar un par de días en la Feria de Albacete. Vale. El día 15 en un acto en un acto de entrega de premios de relatos, de microrelatos. Y luego el día 17 en el stand de la Diputación, que es en el recinto ferial. Y luego tengo el 4 de octubre un bolo en el Hotel Hard Rock aquí en Madrid y el 25 de octubre el bolo de presentación del disco en el Café La Palma. Ah, vale. Mira, el Café La Palma justamente vamos mucho porque muchos artistas siempre tocan ahí, ahí y en el Jarro lo conocemos porque ahí empezamos casi todo el proyecto y todo, así que seguramente estemos ahí y lo podemos ver en directo. Nada, quería agradecer sobre todo estar este ratito con Eva, haberla conocido un poquito más, ya dejaremos por aquí abajo todo el tema de redes sociales, sus canciones y todo, para que la podáis seguir un poquito más y nada, agradecerte este ratito. Antes de nada, antes de irnos, tenía un regalito para ti, que siempre se lo damos a los artistas. Un pequeño regalito. Espero que te guste. Un segundito. A ver si te gusta. Mira, justamente no estaba ni planificado y nos han puesto luces y todo, así que... Muchísimas gracias. Nada, un placer. Y nada, que... Nada, hombre. Así que nada, un saludo y nos vemos prontito. Un abrazo, chao. Qué guay.